Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento os trabalhos do 17º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, uma realização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Nós solicitamos mais uma vez a todos a gentileza de desligarem ou colocarem no modo silencioso seus aparelhos celulares durante as atividades no auditório. Este evento tem como tema central a biblioteca universitária como laboratório na sociedade de informação. Desde 1978, o SNBU vem promovendo o encontro e estreitando laços entre os profissionais que atuam nas bibliotecas universitárias brasileiras, alcançando um nível de maturidade que o converteu no maior e mais importante evento na área da ciência da informação no campo acadêmico. O objetivo do seminário é o de refletir sobre a biblioteca universitária como laboratório de ensino, voltado para o desenvolvimento de competências informacionais e de pesquisa, atuante na identificação e no acesso às informações necessárias para a formação profissional e o avanço do conhecimento técnico e científico. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Patrocínio Ouro, .lib, Elsevier e System Link International. Patrocínio Prata, Bicateca, Soluções para Educação, Cengage Learning, EBSCO e Minha Biblioteca. Patrocínio Bronze, Springer e Vértice Books. Também agradecemos aos nossos apoiadores, CAPES, CNPq, FAPERGS, Secretaria de Cultura de Gramado e Convention Bureau Gramado Canela. Iniciamos este dia de trabalhos com o eixo temático Organização, Preservação e Acesso à Informação. Teremos agora a conferência com o tema Gestão de Coleções e sua relação com o planejamento e avaliação de bibliotecas universitárias. Convidamos para compor o palco como coordenadora desta atividade a senhora Miriam Moema Loss, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como relatora da atividade, a senhora Janise Silva Borges da Costa, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a nossa conferencista, a senhora Ana Reis Pácios Lozano, da Espanha. Ana Pácios Lozano é PhD em Filosofia pela Universidade de León, em 1991, e pós-graduação em As Bibliotecas de Planejamento e Gestão da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, em 1996. Professora associada da Biblioteconomia, Documentação e Informação, Departamento de Universidade Carlos III, Madrid, desde 1992. Autora e coautora de várias obras publicadas em nível nacional e internacional para revistas de bibliotecas. Nós passamos de imediato a palavra à coordenadora dos trabalhos, senhora Miriam Moema Loss, para a condução deste painel. Obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse segundo dia do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, na sua 17ª edição. Nossa conferência, então, terá como tema Gestão de Coleções e sua relação com o planejamento e avaliação de bibliotecas universitárias, com a professora Ana Pácios Lozano. Desculpe, só um instantinho, eu tenho que informar algumas coisinhas ainda. A apresentação dessa conferência terá duração de 1 hora e após teremos 10 minutos para as perguntas. As perguntas poderão ser feitas por escrito ou através dos microfones que estarão disponíveis com as recepcionistas. Por favor, a professora, então, tem a palavra nesse momento. Muchas gracias. Buenos días, buen día a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la comisión organizadora de este evento por la invitación, en especial a Vivian, que fue la que se puso en contacto conmigo. Voy a tratar el tema de la gestión de la colección
y la relación con la planificación y evaluación de la biblioteca universitaria. El orden de mi exposición va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción acerca de las razones por las que se debe gestionar la colección, qué características tienen las colecciones de hoy en la actualidad la biblioteca universitaria, y después ya presentaré dos herramientas que yo considero que son imprescindibles para enlazar la planificación y la gestión de la biblioteca con la gestión de la colección, y que son los planes, tanto estratégicos como anuales, y la política de gestión de la colección. Bien, por gestionar la colección entendemos cualquier operación que se realice en la biblioteca para que todos los materiales estén disponibles. A las tareas que habitualmente se han venido realizando en las bibliotecas con esta finalidad, como por ejemplo selección, adquisición, control del presupuesto, cooperación, preservación y conservación. Se han añadido otras a las que los profesionales que trabajan con la gestión de la colección le están dedicando mucho tiempo, como por ejemplo negociación, contratación de licencias, difusión de la colección a través de las redes sociales, asesoría en temas de gestión de la propiedad intelectual y también otra actividad colateral que es la alfabetización en información. Las colecciones que tenemos en este momento en las bibliotecas universitarias están integradas por múltiples tipos de recursos. Además de los materiales impresos, que al menos en el caso de las españolas tienen un hueco muy importante aún, tenemos todos los recursos electrónicos, recursos educativos abiertos y muchos materiales que está generando la propia universidad, como por ejemplo datos relacionados con la investigación y que además se están utilizando mucho. En este momento, las colecciones son el resultado de un incremento exponencial anual. Las razones es la alta demanda por parte de profesores, una oferta muy amplia, una fuerte inversión. La universidad, al menos en España, ha apostado mucho para que contemos con buenas colecciones, para que sean de calidad. También el trabajar en consorcio ha dado lugar a grandes colecciones y otras cuestiones como, por ejemplo, migración de los formatos impresos a formato electrónico, etcétera, etcétera. Les muestro unas gráficas que están relacionadas con lo que acabo de decir. Esta sería, por ejemplo, la evolución de la colección de la Universidad Carlos III de Madrid, en donde se puede ver que en un plazo de 20 años, pues, y si pensamos en periodos de 10 años, la colección, algunos elementos, algunos recursos, se han multiplicado por 2, por 20 o por 25. El libro electrónico ha entrado en el 2007 en la biblioteca de nuestra universidad y contamos en este momento con un acceso a casi 50.000 títulos. Otra característica que he señalado también, que refleja el gráfico, es la evolución tan importante que han tenido los recursos propios de la universidad. Sin embargo, tal y como aparece ahí en ese gráfico, se puede ver que todavía hay grandes diferencias entre unas bibliotecas y otras. Ahí, por ejemplo, aparecen las bibliotecas de las universidades madrileñas de la región de Madrid y pueden ver cómo tenemos algunas que apenas han evolucionado y, sin embargo, la gran biblioteca de la Universidad Complutense tiene un volumen muy considerable de recursos propios electrónicos. También la evolución del número de monografías por usuario sigue la misma tendencia, va aumentando, se va incrementando a lo largo de ese periodo que yo he fijado ahí entre el 2006 y el 2010 y también se observan diferencias entre unas bibliotecas y otras. Como pueden ver, en unas bibliotecas va de 2 títulos por usuario y en otras llega hasta 14 por usuario.
Bien, acerca de por qué tenemos que gestionar la colección, habría que decir que en este momento la colección es muy amplia, hay muchos formatos y por lo tanto ese tamaño y esa variedad hace necesario aplicar técnicas de gestión. Por otra parte, la universidad tiene también nuevas necesidades educativas, de investigación y una razón de mucho peso que es la enorme inversión que supone para la universidad y para la biblioteca los recursos que forman parte de la colección. Y además se justifica la gestión porque es necesario demostrar ante la universidad el valor que tiene la colección y lo que aporta a los resultados de la universidad. Esta gráfica muestra el aspecto relacionado con la inversión. Es el presupuesto de una biblioteca y pueden ver cómo entre el total de gastos que dedica la biblioteca al año, el 30% se dedica a la colección. Y si hablamos en términos de inversión, la inversión de la colección supone el 97% del total de la biblioteca. Para poder gestionar la colección de una forma eficaz, necesitamos en la biblioteca un equipo de profesionales muy cualificados que en este momento tienen que conocer técnicas estadísticas, técnicas de negociación con la universidad y también con los proveedores de los recursos de información, estar muy al día en las tecnologías de la información y también conocer aspectos legales, teniendo en cuenta toda la casuística relacionada con la licencia de contratos. Es necesario también que mantengan una buena relación con la institución, un presupuesto adecuado, contar con tecnología punta, trabajar en equipo, formar parte de consorcios y, por supuesto, aplicar técnicas de gestión. En concreto, planificar y evaluar y contar con un programa o política de gestión de la colección. Sobre cómo relacionamos la gestión de la colección con la gestión de la biblioteca, en ese esquema podemos ver las funciones propias de la gestión: planificación, organización, dirección y ejecución y control. Todo ello con un efecto feedback sobre una nueva etapa de planificación. Y ahí podemos ubicar estas herramientas de las que voy a tratar. Los planes, muy ligados a la planificación, por supuesto, y también la política de gestión de la colección en la medida en que fija directrices acerca de cómo se va a gestionar la colección. Al aplicar técnicas de planificación, podemos reducir la incertidumbre que en estos momentos hay en ese entorno tan cambiante y el resultado de la aplicación de esas técnicas va a ser un plan estratégico que nos va a servir como marco de referencia para la biblioteca y que va a contener las metas u objetivos para un periodo de tiempo que tiene que determinar la biblioteca y que suele ser entre 3 y 5 años. Y además, ese plan estratégico se tiene que concretar en planes anuales que pongan de relieve la prioridad en la consecución de determinado tipo de objetivos. Lo que quiero trasladarles es que el plan estratégico de la biblioteca tiene que tener o tiene que contar con una línea estratégica dedicada a la colección. Esa es la forma, la mejor manera de enganchar, de enlazar gestión de la colección y gestión de la biblioteca. Este es el plan, el esquema del plan estratégico de una biblioteca universitaria en donde se refleja lo que acabo de decir. Aparece la colección como una línea estratégica, como una prioridad. Acerca de cuál es la metodología a seguir para elaborar un plan estratégico, habría que decir que el punto de partida tiene que ser siempre otro plan estratégico de ámbito mayor. Me estoy refiriendo al plan estratégico de la universidad, si es que existe. Y si no existe, no existiera, deberíamos de conocer qué pretensiones tiene el equipo de gobierno, qué directrices quiere seguir, qué quiere conseguir. Además, también hay que contar con planes
que sean los de otros servicios que tienen mucha relación con la biblioteca, por ejemplo, el servicio de informática, o también con otros planes de aquellos consorcios en los que colabora y participa la biblioteca. Y, por supuesto, a todo ello habría que unir las prioridades que tenga la biblioteca para ese periodo de tiempo. Se trata, en definitiva, de que todos vayamos en la misma dirección. Es decir, que los objetivos de la biblioteca tienen que encadenarse o engancharse con los objetivos del plan de la universidad. Los objetivos de la biblioteca se tienen que traducir en actividades concretas. Las actividades generarán resultados y los resultados de la biblioteca van a ser parte o van a contribuir a los resultados de la universidad. Y debajo de todo eso está la colección, uno de los elementos, de los recursos más importantes para que la universidad consiga los resultados que quiere. Siguiendo la metodología de elaboración de un plan estratégico, voy a fijarme fundamentalmente en la primera etapa, que es muy importante porque hay que analizar gran cantidad de información para ver qué pasa en ese entorno y cómo tiene que reaccionar la biblioteca ante el mismo. En este esquema aparece un modelo de planificación bastante conocido, que es empezar por ese análisis, seguir con la definición de las metas objetivos, elaborar estrategias que permitan conseguir los objetivos, comunicarlas e implementarlas y, finalmente, evaluarlas. Empezamos por ese análisis del entorno. Para poder hacer un buen análisis del entorno necesitamos dividirlo, y una división posible sería un macroentorno, que sería el más amplio, el más general, el que abarca a cualquier organización, aspectos económicos, políticos, sociales, un entorno sectorial o más cercano a la biblioteca, que es, por ejemplo, todo lo que está afectando a la universidad, a la educación, y finalmente tenemos que analizar el entorno propio de la biblioteca, los recursos que tiene, personal, infraestructura y, por supuesto, la colección. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos distintos niveles del entorno que voy ahora a comentar, los que a mí me parecen más relevantes y los que están teniendo más repercusión en la gestión de la colección, al menos en el caso de las bibliotecas universitarias españolas. En ese entorno mundial hay que destacar la evolución de las tecnologías, que hace que tengamos usuarios muy receptivos. Tenemos también la crisis económica de fondo que nos está afectando. Y ya más cercano, en el entorno de la universidad, están nuevas formas de aprender, estudios con modalidades distintas a como las veníamos impartiendo, online, semipresenciales, incluso, ¿por qué no?, hablar también de la universidad de la experiencia o la universidad de mayores, que también está influyendo en la gestión de la colección. Y por último estaría el entorno más cercano de las bibliotecas, en donde tenemos una serie de factores como la edición digital, que ayer se comentó allí, todo lo que tiene que ver con el entorno electrónico, los e-books, nuevas propuestas también de edición científica, nuevas metodologías de trabajo, etcétera, etcétera. En ese entorno mundial relacionado con las tecnologías, me voy a fijar en los usuarios, la receptividad que tienen los usuarios. En este momento, el mayor grupo de nuestros usuarios son los estudiantes. Y esos estudiantes, según diferentes estudios que se pueden consultar, utilizan masivamente las tecnologías e Internet. Utilizan mucho todo lo que son dispositivos móviles. Están acostumbrados a visualizarlo todo a través de pantallas. Leen en soporte digital, no se desprenden de los teléfonos móviles. Y además les encanta Google, que es algo que tenemos que tener en cuenta. En una encuesta reciente que se hizo en la Universidad de Sheffield, se les preguntó acerca de qué servicio online, qué servicio web no podrían prescindir, y la primera respuesta fue Google. Las tendencias, que es importante analizarlas en este análisis, siguen la misma dirección. En este trabajo cuyo gráfico aparece en la pantalla,
se pone de relieve que Brasil e India, por ejemplo, a lo largo de este año serán los mayores compradores de ebook. Más previsiones indican lo mismo. A medida que discurran los años, vamos a tener más dispositivos móviles, los ebooks van a ir incrementándose, se accederá cada vez más gente a Internet a través de los dispositivos móviles y las apps, las aplicaciones, serán algo que se consumirán muchísimo por la facilidad de uso. Entonces, la primera repercusión en la gestión de la colección es pensar en el acceso, como unos usuarios que están acostumbrados a acceder de esta manera van a querer utilizar la forma de acceder a la colección tradicional. Tendremos que proporcionarles un acceso a través de estas aplicaciones sencillas, intuitivas y fáciles de utilizar. Otro entorno que nos está afectando muchísimo es el de la crisis económica. Y del país del que vengo, pues ustedes ya saben que no podría pasar este tema. La situación se concreta en lo siguiente. A partir de 2008 se empiezan a decidir recortes y las bibliotecas empiezan a sufrir esos recortes en el 2009. Por otra parte, el precio de las publicaciones ha subido mucho, entre un 7 y un 29%, según las áreas temáticas, y la repercusión lógica es que se han reducido el presupuesto de las adquisiciones. Lo podemos ver también en el ejemplo de esta biblioteca, como en el periodo del 2007 al 2011 vemos que ha ido decreciendo la cantidad dedicada a las adquisiciones, del 45%, en el año 2007 se ha bajado hasta el 35% en el 2011. ¿Qué repercusiones tiene todo esto en la gestión de la colección, además de que no podemos gastarnos tanto en las adquisiciones? Bueno, pues a nivel nacional se refleja, por ejemplo, en la red de bibliotecas universitarias en 3 aspectos importantes. Se dice que tenemos que cooperar más, tenemos que crear más consorcios para mejorar las condiciones de las adquisiciones. También se insiste en que hay que renegociar los contratos, nada de contratos a 2 o 3 años, contratos anuales, e incremento del 0% e incluso descenso del 10%, y también se intenta potenciar mucho el uso de los repositorios institucionales, todo lo que tiene que ver con el acceso abierto a los recursos. A nivel de biblioteca, a nivel local, por ejemplo, lo que está sucediendo en la biblioteca de nuestra universidad, tiene también serias repercusiones la crisis económica. Por ejemplo, se está evaluando de forma mucho más rigurosa la colección. Estamos contando con indicadores que relacionan el coste por uso, se evita que se solapen contenidos, se evitan los duplicados, se trata de obtener artículos a través del préstamo interbibliotecario, se ha incrementado mucho porque lógicamente hemos tenido que anular la suscripción de muchas revistas en la última evaluación. Ha disminuido el número de adquisiciones, de monografías y de bases de datos. Hemos renegociado de nuevo los contratos con los proveedores, es el final del Big Deal y además, cuando hay poco dinero, se cuestiona la fórmula de reparto presupuestario que habíamos venido utilizando. Algunos integrantes de la Comisión de la Biblioteca, al ver la cantidad que les ha correspondido en este último año, pues han dicho que no están de acuerdo con esa fórmula de reparto, que tenemos que estudiar una nueva y aplicar nuevos criterios. Ese es el problema de tener pocos recursos. Bien, otro aspecto que también influye en la gestión de la colección es el auge de las modalidades de enseñanza online y semipresenciales. Se están consolidando, están creciendo mucho y las repercusiones que tienen en la gestión de la colección es que se intenta potenciar todo lo que sean recursos educativos que genera la propia universidad, recursos que realizan fundamentalmente los profesores. También se han incrementado los recursos electrónicos, fundamentalmente ebook, y
Un cambio para los profesionales que trabajan en la gestión de la biblioteca, de la colección, es que tienen que liderar la gestión de estas nuevas colecciones. En concreto, en la Carlos III contamos ahora con 3 colecciones relacionadas con materiales educativos, como son la plataforma OCV, con 169 cursos abiertos, otra plataforma con todo lo que son vídeos de las clases presenciales, porque tenemos modalidades de estudio en las que los alumnos asisten una vez a la semana. Ese día que asisten a clase se graban y se suben a la plataforma, de forma que cualquier alumno puede ver la clase en cualquier momento. Y esto está en una plataforma que se llama Arca y a la cual puede acceder cualquier persona. Y después contamos también con el canal YouTunes U, donde tenemos presentaciones, demostraciones, cursos, etcétera, etcétera. Un paso más, y que yo quiero trasladarles un interrogante, es que en esta tendencia hacia la educación abierta, este año se ha iniciado una tendencia por parte de prestigiosas universidades en las que se ofrecen cursos en abierto a cualquier persona que quiera, sin ningún tipo de coste. Pues bien, esto es algo que ya está pensándose, por ejemplo, en algunas universidades españolas. La posibilidad de acercar el conocimiento a personas que no tienen medios y que están en lugares diferentes del planeta. Pues la pregunta y el interrogante que yo les traslado es si en esta tendencia a la que se van subiendo algunas bibliotecas, la biblioteca universitaria va a tener que jugar algún papel. Parece lógico que si la universidad va a colaborar en ese conocimiento abierto, la biblioteca tenga algo que hacer, tenga algo que decir. En este análisis del entorno es muy importante manejar toda la literatura profesional que esté relacionada con nuevas tendencias. Y acerca de esto les recomiendo, por ejemplo, las publicaciones de la Asociación Americana de Bibliotecas de Investigación, que da a conocer cada 2 años cuáles son esas tendencias y que nos servirían para analizar y para ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Además, también está el tema de la edición científica, de nuevos modelos. Ayer se trató aquí en la primera conferencia de forma profunda y yo también quería plantearles, a propósito de esto, y sin insistir demasiado, el tema de la autoedición, que aunque es algo que puede beneficiar a la biblioteca en el sentido de que para los estudios online es un mecanismo importante contar con herramientas electrónicas, con libros electrónicos, y que además las bibliotecas en España, los bibliotecarios, nos están animando a los profesores a que hagamos uso de estas plataformas para editar nuestros manuales. Ahora bien, tienen que pensar las bibliotecas y los bibliotecarios que se van a encontrar con situaciones muy comprometidas y muy diferentes según sea la plataforma. Pongo como ejemplo el caso de si yo quisiera ahora editar un manual utilizando la aplicación eBooks Author de Apple. ¿Qué pasaría? Hay que pensar que para que ese manual tuviera todas las funcionalidades se requiere un iPad. Hasta ahora la política de la biblioteca era que cualquier profesor que editara un manual se compraba. En el caso de que yo hiciera este manual, ¿se iba a comprar? Están cambiando, habría que cambiar la política. Parece que no sería lógico que la biblioteca, a no ser que tuviera un acuerdo con Apple, tuviera que comprar muchísimos iPads para todos los alumnos. Como digo, son cuestiones que van a tener que pensar los bibliotecarios en cómo darles solución todos estos temas de autoedición. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la colección de ocio y cultura. Los alumnos solicitan obras tipo Amanda Hawking, por poner un ejemplo. ¿Lo vamos a comprar, todo eso que se edita en las plataformas? ¿Cuál va a ser la política de la biblioteca?
tendrá que repensarse esos criterios y esas directrices que veníamos utilizando. Bien, dentro del análisis interno que tenemos que hacer de la biblioteca, una parte va a ser el diagnóstico de la colección. Y aquí se trata de ver cómo tenemos la colección en el momento en el que vamos a hacer el plan estratégico, cuál es la situación y cuál tendría que ser dentro de unos años, teniendo en cuenta ese entorno que rodea la biblioteca. Tenemos que tener en cuenta que tenemos colecciones híbridas en papel y electrónico y que la casuística es totalmente distinta. En el caso de la colección en papel utilizábamos baremos, decidíamos, por ejemplo, el número de seguimos decidiendo aún el número de manuales que tenemos que tener en función del número de alumnos. Con la colección electrónica eso no vale. No hay normas, no hay recomendaciones. No obstante, conviene tener siempre algún referente. Y, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas universitarias españolas, se están teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la Asociación de Bibliotecas Americanas de Investigación, en cuestiones como calidad de la colección, exhaustividad, diversidad de formatos, actualización, incluso también en el seguimiento de los indicadores de rendimiento relacionados con el acceso, con el uso y con la satisfacción de los usuarios. Pues bien, este análisis de la colección supone someterla a una serie de preguntas a las que hay que dar respuesta. Por ejemplo, ¿cuenta con algún referente la colección de la biblioteca? ¿Practicamos benchmarking con los mejores en materia de colección? Las bibliotecas españolas se están fijando tanto en las americanas como en las de Reino Unido e Irlanda y las francesas. Toman algunos referentes en este sentido. Algunas preguntas que habría que hacer. ¿Es adecuado el presupuesto? ¿Hay alguna norma, alguna directriz a nivel nacional que nos indique cuál debe ser el presupuesto? En el caso de las españolas, las normas dicen que tiene que ser como mínimo el 5% del gasto de la universidad. Más preguntas. ¿Están los contenidos orientados a las necesidades de los usuarios? ¿Satisfacen o se adaptan a los programas académicos? ¿Se satisfacen todas las peticiones que hacen los profesores y los alumnos? ¿Dispone de la infraestructura adecuada para organizarse, desarrollarse, para acceder y para preservarla? ¿Cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo? ¿Cuál ha sido el incremento y la renovación anual de ese fondo? ¿Se está cediendo a la colección? ¿Se usa? ¿Cómo se usa? ¿Se presta? ¿Se descarga? ¿Se imprime? ¿Cuál es la tasa de rotación? ¿Dispone la biblioteca de una política que permita aplicar criterios claros para su desarrollo? ¿Está actualizada? Como ven, en esto consistiría esta evaluación o diagnóstico de la colección que nos permitiría ver cómo estamos y a dónde queremos estar o a dónde queremos llegar. Otra parte importante es la investigación del mercado, es decir, lo que quieren los usuarios. Las bibliotecas tienen que invertir recursos en conocer qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, a través de encuestas, quejas, sugerencias. Es decir, tenemos los bibliotecarios que conocer el punto de vista sobre la realidad de la colección que tienen los usuarios. Las propias normas para bibliotecas de educación superior dicen que tienen que ser los facultativos, los profesores y los alumnos quienes deben juzgar cómo es esa colección. ¿Conocen todos los recursos que tiene la biblioteca los usuarios? ¿Cómo los conocen? ¿Cuál es la vía a la que acceden? ¿Está bien enfocada la formación de usuarios? A este respecto, quiero mostrarles también una gráfica que pone de manifiesto cómo repercute una buena formación de usuarios en el acceso a la colección. Ahí tenemos dos gráficas que muestran un antes y un después.
La que está en azul es del periodo 2007 y 2008, cuando no teníamos una asignatura en todos los planes de estudio de carácter obligatorio dedicado a conocer los recursos de la biblioteca, a saber cómo se utilizan. Y la roja es, una vez que se pone en marcha la asignatura, pueden ver cómo se incrementa el acceso a la colección, cómo se ha incrementado. Bien, otra cosa que también tenemos que preguntarnos aquí en este análisis es si es fácil acceder a la colección. Creo que los bibliotecarios deberían cuestionarlo siempre. En España se ha detectado un descenso generalizado en visitas a la web de la biblioteca y a los catálogos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Se está usando más el Google que el catálogo de la biblioteca? Pues yo creo que sí, lo tienen que decir los bibliotecarios, pero les pongo un ejemplo muy representativo de una búsqueda real hecha en el catálogo de la biblioteca. Si yo tecleo las palabras de un artículo, para acceder al catálogo y a ese artículo tengo que seguir 7 pasos. Y encima esos 7 pasos me pueden dar un resultado nulo. Si meto las mismas palabras en la caja de Google, el artículo aparece el primero. Esto es real, no me estoy inventando nada. Entonces, sobre esto también aconsejo que analicen, que estudien otros trabajos que salen acerca de cómo quieren los usuarios acceder a los recursos. Y en esta lista, que no voy a entrar a comentar cada uno de los ítems que aparecen ahí, pero que lo van a tener a su disposición, solamente voy a comentar un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de cuando los usuarios acceden a las listas de la A a la Z que tienen los buscadores de recursos. En mi biblioteca, para ir al Journal Citation Reports, tengo que ir a la I. ¿Es lógico eso para un usuario? ¿No sería más lógico que estuviera en la J? Pues está en la I. A cuestiones de estas me refiero. Supongo que sabrán por qué está en la I, porque los bibliotecarios han considerado que, puesto que es una producción del ISI, lo han colocado en la I. Eso no es lógico para un usuario. Bien, de todo este análisis, lo que tenemos que hacer es identificar fortalezas, oportunidades, puntos débiles y puntos fuertes. Y ahora voy a decirles algunos de estos elementos que son o aparecen en los planes estratégicos de bibliotecas universitarias. Fortalezas, colecciones bien valoradas por los usuarios. Aumento de la actividad investigadora en el repositorio. Participación en redes y proyectos de cooperación. Oportunidades, aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Nuevas demandas educativas. Debilidades, y ojo con esto, porque puede ser común a muchas bibliotecas. Los usuarios no conocen bien los recursos que tiene la biblioteca. Una debilidad que aparece en los planes estratégicos de las bibliotecas universitarias españolas. Bajo uso de algunos recursos. No se utilizan algunos recursos como deberían. Insuficientes mecanismos para conocer las necesidades de los usuarios. No se hacen estudios. Y después, también, como amenazas, estaría la crisis económica que está amenazando el mantenimiento de las colecciones y la disminución del presupuesto de la universidad. Pues una vez que tengamos este análisis SWOT, este conjunto de debilidades, amenazas, puntos fuertes y débiles, ya estamos en condiciones de establecer objetivos estratégicos. Y también les he puesto en este material 3 ejemplos de objetivos que en este momento tienen las bibliotecas universitarias españolas relacionado con la colección. 1, mejorar, facilitar y simplificar el acceso a la colección en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. 2,
desarrollar acciones para difundir la colección, para que los usuarios lo conozcan. Y 3, incrementar el uso de la colección. Se está usando poco algunas partes de la colección y estamos gastando e invirtiendo mucho dinero. Como estrategias, pues algunas van a servir para que se consigan distintos objetivos. Por ejemplo, rediseñar los sitios web de la biblioteca, mejorar la calidad del catálogo, desarrollar aplicaciones que permitan acceder más fácilmente a la colección y también utilizar las redes sociales, Twenty, Facebook, para difundir las novedades de la colección. Ese plan estratégico contiene los objetivos que pretendemos conseguir, pero no es concreto, no sabemos ni quién lo tiene que hacer ni cuándo se tiene que hacer. Por eso necesitamos un plan anual que concrete los objetivos que aparecen en el plan estratégico. Un ejemplo, si yo tengo en el objetivo estratégico que quiero desarrollar acciones para difundir la colección, eso traducido a un plan anual sería, por ejemplo, difundir las novedades de la colección de audiovisuales de la Biblioteca de Humanidades. El establecer este objetivo supondría determinar quién lo tiene que hacer, un ayudante de la biblioteca, por ejemplo, cómo se tiene que hacer a través de Pinterest, qué actividades implicaría enviar correo electrónico a los profesores, etcétera, etcétera, cuándo, por ejemplo, en la primera semana de cada mes, cuánto va a costar, puede ser que no haya un presupuesto asociado, pero imagínense que el ayudante tiene que hacer un curso de formación. Ese presupuesto formaría parte de este objetivo. ¿Y cómo lo medimos? El indicador que me va a permitir saber si se cumple o no se cumple el objetivo. Primero, que a principios de mes esté la colección en Pinterest. Y después habrá que conocer también el impacto que tiene el que los usuarios accedan o conozcan esas novedades a través de la red. ¿Se va a usar más la colección desde que está en Pinterest, por ejemplo? Y una vez que tenemos los objetivos del plan estratégico y los objetivos del plan anual, tenemos que evaluar. Yo lo considero parte de la misma técnica. Cuando hablo de planificación, hay que evaluar, si no, no tiene sentido. Es algo intrínsecamente unido, planificación y evaluación. ¿Para qué evaluamos? Evaluamos para ver si se cumplen objetivos, para ver cómo van en ese cumplimiento, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, si estamos gastando más. También para justificar la existencia de la biblioteca y de lo que invertimos en la colección. Para tomar decisiones acordes con la realidad, si hay que eliminar parte de la colección, si hay que relegarla, si tenemos lagunas. Y, por supuesto, otra utilidad de la evaluación es podernos comparar, compararnos con nosotros mismos, compararnos también con esas recomendaciones que consultamos y también tomar unos buenos referentes y ver cómo estamos en relación con ellos. ¿Qué tenemos que evaluar de la colección? La eficacia, si se cumplen los objetivos relativos a la colección, por ejemplo, documentos no utilizados, áreas con bajo uso. La eficiencia, es decir, cuál es el coste por cada préstamo, cuál es el coste por cada descarga y, por supuesto, el impacto. ¿Se usa la colección? ¿Cuándo tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar cuando marquen los objetivos, por una parte, y además conviene tener también una evaluación sistemática. Quiero decir que la biblioteca tiene que tener una batería de indicadores, los más importantes que considere, y irlos revisando cada cierto tiempo. Le recomiendo, por ejemplo, que entren en la página web de esa biblioteca, cuyo enlace aparece ahí, para que vean un ejemplo de cuadro de mando, donde la colección tiene 6 indicadores que se van revisando conforme avanza el periodo anual. ¿Cómo tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar a 2 niveles. Por una parte, una evaluación objetiva y de tipo cuantitativo, que se hace a través
de los datos que recoge la biblioteca sobre lo que hacen los usuarios, préstamos, consultas, etcétera, y que se traduce después en indicadores, la relación de esos datos. Es importante que esos indicadores sean sencillos y fáciles de utilizar para que sean eficaces. Y además, también es importante que podamos utilizar indicadores de los que nos indican distintas normas. Otra evaluación es la subjetiva o de tipo cualitativo y que es todo aquello que está relacionado con la opinión de nuestros usuarios y que recogemos a través de quejas, sugerencias, incluso del feedback constante de aquellos que están en contacto con los usuarios. Las bibliotecas universitarias españolas disponen, a través de Revium, de la red, de una gran base de datos donde están todos los indicadores, tanto los de la colección como los de infraestructura, recursos humanos. En concreto, tal y como pueden ver ahí en esa pantalla que muestra la entrada a esa página web, para la colección, en este momento, se dispone de una batería de 11 indicadores que permiten a cualquier biblioteca y a cualquier persona entrar y ver cómo van evolucionando a lo largo de los años. Permite, por ejemplo, esa base de datos, extraer datos o indicadores para compararnos con otros, como los que aparecen en ese gráfico. Este es uno de los indicadores que debido a la crisis más se está utilizando, que es el coste por uso, y donde podemos ver en el conjunto de bibliotecas madrileñas universitarias cómo el coste por uso varía desde el 0,36 euros hasta los 2,25 euros. Lógicamente depende del número de usos que tenga y del coste o del gasto en esos recursos electrónicos. Las diferencias también son significativas. Otro indicador que también se está utilizando es la proporción que las bibliotecas dedican al gasto de los recursos electrónicos, y aquí también podemos ver diferencias que nos muestra unas bibliotecas y otras. En concreto, algunas duplican ese gasto en recursos electrónicos que hacen otras. Al hablar de evaluación de la colección, quiero insistir en el uso de la colección. Cada poco aparecen estudios, aparecen trabajos que ponen en duda que las colecciones se usan. Ahí tienen algunos citados. Y lo que yo quiero trasladarles la pregunta a propósito de esto, si tienen realmente datos sobre el uso de la colección, si es real el uso de la colección, no quedarnos con el acceso. Y quiero plantearles una pregunta, como digo. ¿Se estaría dando el principio de Pareto en relación con el uso de la colección? Es decir, ¿con el 20% de la colección estarán dando algunas bibliotecas el 80% del servicio? Creo que hay que pensar en esto. Para centrarse en el uso de la colección, es importante contar con un modelo multidimensional, un modelo que permita ver si los usuarios buscan, si acceden, cómo se está utilizando a lo que acceden, si imprimen, si visualizan, si transfieren y, por supuesto, algo importantísimo, qué impacto está teniendo el uso de la colección en la investigación y en la formación. Para esto están los especialistas en bibliometría, que deberían de centrarse y proporcionarnos trabajos de este tipo. Bien, y la segunda herramienta que enlaza con la gestión de la biblioteca, con la planificación y la evaluación, es la política de gestión de la colección. La política es otra herramienta importante para gestionar la colección, porque nos ofrece
todas las pautas, todas las directrices que son útiles a la hora de tomar decisiones relacionadas con la colección. Es un elemento de comunicación, además, un elemento de comunicación con la institución, con la universidad, con los profesores e incluso con otras bibliotecas con las que cooperamos y con las que estamos trabajando juntos, y también con los usuarios, porque en la colección hay excepciones, hay cosas que no se compran. A través de la política, el usuario puede conocer qué es lo que no va a comprar esa biblioteca. Permite además dar a conocer las características que tiene la colección, cómo plantea su futuro, qué prácticas tiene relacionadas con la selección, con la adquisición, con el canje, con todos los procesos, cómo reparte el presupuesto, y además tiene que servir de base para poder redactar planes parciales de desarrollo de la colección de las diferentes áreas temáticas que tiene la biblioteca. Tiene que ser una herramienta, un documento escrito, accesible para todos, que esté consensuado en el máximo órgano de la biblioteca, que se haya aprobado, que se actualice regular y periódicamente, tiene que partir de una evaluación de la colección. Por eso, el momento de hacer un plan estratégico, como requiere también diagnosticar la colección, es un buen momento para pensar en tener una política en el caso de que no se tenga, porque aprovecharíamos ese diagnóstico para ambas cosas, para la planificación y para la política. Tiene que estar relacionado con el plan de objetivos de la universidad y de la biblioteca, y tiene que estar basado en necesidades reales, tanto de tipo curricular, de docencia y de investigación. Sobre los elementos que tiene que tener una política de gestión de la colección, ha habido muchos autores que han tratado este tema, pero un recorrido, un análisis por las distintas políticas que tienen las bibliotecas universitarias españolas nos permite decir que al menos tiene que tener 3 apartados. Uno de tipo introductorio, en el que tenemos que manifestar cuál es el propósito de esa política, cuál es la posición de la biblioteca en el ámbito de los derechos de autor, propiedad intelectual, censura, etcétera, cuál es la misión de la biblioteca y cuál es una historia o hacer una breve historia de la evolución de la colección. En un segundo apartado o gran apartado ya tenemos que recoger todas las prácticas, todas las directrices que nos sirvan para tomar decisiones relacionadas con la gestión de la colección. Por ejemplo, se tiene que tratar aquí quién es responsable de la gestión de la colección en la biblioteca, qué tipos de recursos integran la colección, y en esto, ojo, porque también veo algunas cosas que no me parecen adecuadas. Por ejemplo, esa división que se hace dentro de la política de recursos electrónicos y material impreso. Yo creo que tenemos que ir a una política integradora. Si hablamos de revistas, ya se da por hecho que son impresas y son en formato electrónico. No separar los recursos. La lengua en la que vamos a adquirir los materiales, la cobertura geográfica, los límites cronológicos, todos los tipos y formatos que vamos a adquirir y los que no se van a adquirir, las formas de acceder a la colección, la política presupuestaria, y aquí lo que hay que incluir es la fórmula de reparto presupuestario para que todo el mundo la conozca, para que no haya dudas cuando los departamentos reciben la cantidad y se quedan muy sorprendidos de las grandes diferencias entre unos y otros. ¿Qué pasa con esta fórmula presupuestaria? ¿Cuáles son los criterios? Tiene que aparecer en la política, es importante. Es importante para que lo entiendan. ¿Cuál es la política de selección y adquisición de la biblioteca? ¿Cuál es la política de proveedores? ¿Cómo les vamos a evaluar? ¿Qué criterios vamos a utilizar? ¿Cuáles son los periodos de circulación con el préstamo según las categorías de usuarios?
todo lo que tiene que ver también con el préstamo interbibliotecario, los procedimientos, cómo se evalúa la colección, qué indicadores se están utilizando, qué mecanismos, cada cuánto tiempo se evalúa la colección, cuál es la política de expurgo, qué criterios se siguen, cómo es el canje, cómo hemos concebido el canje de publicaciones, para que si una institución se acerca, sepa qué tiene que hacer, qué tipos, qué títulos. ¿Qué hacemos en materia de donaciones? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que tiene que reunir una institución, un organismo, si quiere donarnos parte de la colección? ¿Qué procedimientos tiene que seguir? ¿Cómo se está gestionando la colección en cooperación? ¿En qué redes está colaborando la biblioteca? ¿Cómo trabaja en colaboración? ¿Qué está haciendo también en materia de preservación y conservación? ¿Qué criterios se está aplicando? Como ven, son muchos los epígrafes que tiene que contener una política de gestión de la colección, pero es una herramienta muy útil para aquellos que están gestionando la colección, sobre todo para aquellos que también se incorporan a ese departamento y que tienen una herramienta, un instrumento claro a la hora de tomar decisiones y a la hora de saber qué es lo que tienen que hacer. El apartado número 3, o gran apartado de esa política, tiene que ser el análisis detallado de la colección por áreas temáticas. Es decir, que esto supondría determinar, describir qué materias tiene la biblioteca en la colección, a qué programas y a qué titulaciones responde, cuál es su relación con otras materias, si son complementarias, si hay solapamientos, qué tipo de materiales integran esas materias, qué recomendaciones se siguen, quiénes son sus proveedores principales, cuál es el presupuesto asignado, cuál es la política de selección y adquisición concreta para esas materias, cuál es el nivel de profundidad de esa colección, utilizando, por ejemplo, los del conspectus del 0 al 5, si tiene o tenemos acuerdos de cooperación exclusivos para esas materias, consorcios concretos para esas materias, cómo se evalúan esas materias, qué indicadores, cómo se lleva a cabo el expurgo y también lo que tiene que ver con preservación y conservación. Es decir, que en este apartado se trataría, por así decirlo, de reproducir el anterior, pero a cada una de las materias que forman parte de la colección. Y después tenemos que tener también un apartado dedicado al seguimiento y la revisión. Es decir, la política debe de indicar cada cuánto tiempo se va a revisar y cómo o cuál es el procedimiento para hacerlo. Bien, como ayer la señora Polanca dio su charla, su intervención sobre el libro electrónico, vimos todos los problemas, inconvenientes, ventajas y precisamente a propósito de las políticas de gestión de la colección, yo quería comentar que en este momento los cambios que han operado la introducción de los recursos electrónicos en la colección ha hecho que todos esos procesos tradicionales cambien, con lo cual esos cambios se deberían reflejar en la política y no se están reflejando, con lo cual se requiere que las políticas de gestión de la colección se pongan al día teniendo en cuenta esos cambios que suponen los recursos electrónicos. Solo algunas cuestiones. Por ejemplo, yo he echado de menos, en una revisión de un número determinado de políticas, que dentro de las colecciones no se citan los repositorios institucionales,
ni tampoco los repositorios de materiales educativos que en este momento son tan importantes y se están utilizando. Es decir, se debe de hacer referencia a estas partes de la colección. En el tema de la selección y adquisición, en donde han cambiado completamente los criterios, esos nuevos criterios tienen que aparecer. Tienen que aparecer, por ejemplo, también las licencias de acceso como un nuevo sistema de adquisición. Tiene que aparecer cuestiones relacionadas con la política de contratación de la biblioteca, de los recursos. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué queremos? Con vistas también a que los proveedores que sepan cuáles son nuestras preferencias. La evaluación de los proveedores se centra en este momento en aquellos que nos dan la colección impresa. Y los criterios a la hora de evaluar otros proveedores como plataformas o agregadores son diferentes. También tienen que aparecer y no aparecen. Por lo tanto, como digo, se requiere que estas políticas se actualicen con estos elementos que estoy comentando. En las bibliotecas estamos prestando ya, no en todas, pero sí que se han puesto en marcha proyectos piloto en el que prestamos ebooks, lectores, a los alumnos, a los usuarios. Entonces, ese préstamo también es una novedad para la política de gestión de la colección. ¿Por qué? Porque el lector, el e-reader, no va solo. La biblioteca lo da con unos contenidos. El usuario nos puede decir, ¿y por qué no están estos contenidos? ¿Por qué están estos y no otros? Con lo cual, yo creo que también la política tiene que hacer referencia a esos contenidos que vamos a dar dentro de los lectores. Otro tema también que no se trata, que no aparece, es el tema de la difusión de la colección. Por una parte, tenemos en los planes estratégicos que se quiere difundir la colección, que se van a utilizar nuevos mecanismos, redes sociales. Y por otra, cuando se habla de difusión de la colección en la política, no aparecen las redes sociales. Por lo tanto, otro elemento a incluir. ¿Qué redes sociales vamos a utilizar para difundirla? ¿Con qué utilidad? Si va a ser para dar a conocer las novedades, para acceder al catálogo, para aceptar sugerencias de compra, etcétera, etcétera. Y por último, ya para terminar, otro elemento que no aparece es el tema relacionado con los nuevos indicadores que en este momento se están utilizando relativos a los recursos electrónicos. Aparecen en la sección o en el apartado de la evaluación todo lo que tiene que ver con el papel, pero no cómo se evalúan los recursos electrónicos. Y eso, obviamente, tiene que estar también allí. Tenemos indicadores de la norma ISO 20983, en esa amplia relación que hay ahí, como por ejemplo coste por sesión, coste por documento descargado, número de documentos descargados por sesión, que son indicadores que se están utilizando. Y sin embargo, cuando tú vas a consultar la política de gestión de la colección, en el apartado correspondiente no aparecen, aparecen los tradicionales. Por lo tanto, quiero decirles que esas políticas, esos elementos que tienen que adaptarse a la nueva situación de la colección, a los recursos electrónicos que están formando parte de la colección y que además están ocupando la mayor parte de las colecciones de las bibliotecas universitarias. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Obrigada, professora Ana Lozano, por compartilhar conosco essas questões tão importantes sobre a gestão de coleções. Nesse momento está aberto esse momento para as perguntas. Quem tiver questões pode encaminhar aqui ao palco. As questões podem ser feitas por escrito ou através dos microfones, que estarão disponíveis com as recepcionistas.
Obrigada. Temos uma pergunta aqui, então, professora Ana. É a bibliotecária Eliane Gonçalves, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está sem retorno? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vê o microfone dela. Sim, agora sim. Sim? Bom, a questão, então, da bibliotecária Eliane Gonçalves, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na biblioteca da Universidade Carlos III de Madrid, quais os setores da estrutura organizacional, quais os setores da estrutura organizacional que estão envolvidos na gestão de coleções? Quantos profissionais estão envolvidos na gestão de coleções? Quantos e quais profissionais estariam envolvidos na gestão de coleções? Bueno, pues yo no trabajo en la biblioteca, pero la biblioteca está centralizada y la gestión de la colección está centralizada, aunque tenemos diferentes sedes, ubicaciones físicas, y hay un responsable de gestión de la colección y 7 personas que colaboran en la gestión de la colección. Además de eso, la selección de la colección participan muy activamente los profesores que son representantes en la comisión de la biblioteca, entre los cuales me encuentro. Es decir, que yo cada cierto tiempo bajo a la biblioteca, reviso lo que va llegando y decido lo que se tiene que quedar, por ejemplo. No sé si he respondido a su pregunta. ¿Sí? Mais uma pergunta, então. Anderson, da Universidade Federal de Goiás. Como fazer uma política de gestão de biblioteca, de gestão de coleções, em grupos de bibliotecas de uma mesma universidade, mas com todas com características diferentes? Sim? Una misma colección con diferentes características. Não, acho que é um grupo de bibliotecas, acho que é isso, né, Anderson? Bibliotecas diferentes. São bibliotecas de uma mesma universidade, mas com características diferentes. Bueno, yo creo que eso, una misma universidad con diferentes bibliotecas. Sim, acho que sim. Es lo que tenemos en la Universidad Carlos III, una misma universidad con diferentes bibliotecas. Y tenemos un departamento en el que hay representantes de las distintas bibliotecas que trabajan conjuntamente. No veo el inconveniente, no sé si es que allí funciona muy bien. Es decir, colaboran distintas personas de las distintas bibliotecas en la gestión de la colección, ese grupo dirigido por una persona. Es decir, alguien tiene que ejercer el liderazgo para que haya una buena comunicación. Pero los criterios, puesto que pertenecen a la misma universidad, tendrán que ser los mismos y en función de las materias que forman parte de la colección. ¿Sí? Quizás el problema sea ponerse de acuerdo con esas personas. Problemas, yo creo que los hay en todas las organizaciones. Como digo, yo no trabajo en la biblioteca, pero creo que en ese grupo que gestiona la colección hay buena sintonía.
porque todos han colaborado en la redacción de la política, que pueden consultar en el enlace que aparece en las diapositivas. Está respondido, Anderson? Sim. Ok. Mais alguma questão? Por favor. Luciene, da revista Ensino Superior. Me parece que a catalogação dos artigos também é uma questão importante, porque precisa haver uma nova catalogação dos artigos para pesquisa online, né, e para o acesso a qualquer usuário. Isso está sendo implantado já nos currículos de biblioteconomia, por exemplo, porque aí são as bibliotecárias que precisam dizer que palavras que aquele artigo precisa ter para ser mais fácil a busca para qualquer usuário. Como que está isso nas bibliotecas, né, na catalogação das bibliotecas? Pues como no catalogo, no lo sé. Desde luego, sí se está haciendo, porque si recuperamos esos documentos, es obvio que se está haciendo. Y además, en el caso de, como nosotros tenemos un grado en información y documentación, hay una asignatura en donde se imparten esos temas. Pero yo no soy especialista en catalogación. Eso se lo tendría que explicar la profesora que da ese tema de catalogación. Luciane, por favor, qual é a tua instituição? Ensino Superior? Revista de Ensino Superior. Obrigada. Temos, então, aqui uma última pergunta. E daí vamos encerrar essa sessão. Da bibliotecária Letícia Estreu, da URGS. A senhora considera que as ferramentas de descoberta têm aumentado a utilização das coleções? As ferramentas tipo Google, eu acho. Yo creo que sí. Yo creo que estamos utilizando mucho Google y algunos no lo quieren confesar. Esa es la realidad. Pero incluso los bibliotecarios, los de gestión de la colección, con los que me relaciono mucho por tener ese cometido dentro de mi departamento, que es la selección de material, me confiesan que cuando quieren recuperar algo rápido, van a Google. Y entonces yo les digo, ¿y por qué no incluís ya la caja de Google en la página de la biblioteca? Con lo cual pienso que en breve utilizarán la caja de Google y además tratan de implementar también aplicaciones para que los alumnos les atraiga más entrar a la colección. Además, el hecho de poder conectar, enlazar, cuando estás en el dominio de la universidad, a las colecciones, sin duda alguna, Google es el rey. Pero, como digo, muchos profesores no lo quieren reconocer. También es verdad que hay muchas diferencias entre unos profesores y otros. Posiblemente los ingenieros entren directamente al metabuscador de recursos de la biblioteca, pero los de ciencias sociales, humanidades, directos a Google. Seguro. Pero no lo confiesan. Okay. Y los alumnos, por supuesto. Tenemos en esa asignatura que impartimos de carácter obligatorio para que aprendan a buscar los recursos, para que los utilicen. Tenemos un epígrafe en el programa que dice, no todo está en Google, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando les formulamos estas búsquedas en las clases, porque ya les he presentado el caso, que con
A través del metabuscador, 7 pasos. A través de Google, el primero. O sea que es difícil convencer cuando tienes esas evidencias. Ok. Respondido? Ok. Nós queremos agradecer, então, a participação da professora Ana. Lhe passamos seu certificado e uma pequena lembrança do nosso evento. Muito obrigado. E temos ainda, antes de encerrar, 2 recadinhos. Por favor, permaneça um pouquinho na sala. Nós temos 2 importantes recados antes de sairmos para o intervalo do COF. A Comissão Brasileira de Bibliotecas Públicas estará organizando uma reunião hoje, a partir das 10h30, na sala Portinari 1 e 2, no 3º pavimento. E à tarde, nesta mesma reunião, acontecerá 2 palestras. Às 14 horas, a palestra com o tema Portal de Periódicos da CAPES, e às 15 horas, a palestra A Produção Científica e a Atuação das Bibliotecas Universitárias, Perspectivas de Projetos Cooperativos entre as Bibliotecas Universitárias Latino-Americanas. E também o outro aviso, nós informamos a todos que as sessões temáticas da tarde, que tem seu início às 14 horas, terão acesso permitido somente no início de cada apresentação e não durante as apresentações, para que a entrada das pessoas não atrapalhe a apresentação dos trabalhos. Então, nós estaremos autorizando em todas as salas a entrada apenas no início de cada apresentação e não durante as apresentações, para não atrapalhar as apresentações das salas temáticas hoje, a partir das 14 horas. Nós queremos agradecer as participações de Ana Reis Pácios Lozano, Miriam Moema Loz e Janice Silva Borges da Costa, aqui no seminário. Muito obrigado. Nós faremos agora um intervalo de 20 minutos para o coffee break e retornaremos com o painel seguinte.